Hermano, nosotros tenemos ya un tiempo en el cual estamos viendo, hermano, eh, realmente estamos viendo ya como por 2 semanas, creo yo, hasta incluso el domingo creo que lo vimos, pero hermano, empezamos a ver la profundidad y lo que conlleva el espíritu, hermano, que está ministrando el espíritu de Elías en este tiempo a la iglesia, hermano, que va a ser arrebatada, a la iglesia que va a ser tomada de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, a través del arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Va, entonces, hermano, vamos a estar en ese trato, ya estamos en ese trato de parte de Dios, hermano, en lo que es estar en el mover de Elías, realmente, y en el mover también del apóstol Juan. Y fíjese, hermano, que cuando hablábamos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que vimos cuál es la unción del apóstol Juan? ¿Sí se acuerda? ¿Usted se acuerda? El amor, ¿verdad? El amor. Entonces estamos viendo que una de las dos unciones, hermano, que va a darse en este tiempo, definitivamente, es la unción de Elías, que son los dos testigos, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Son los dos testigos, hermano. Uno de ellos es Elías y el otro pudimos ver que era el apóstol Juan. Entonces, cuando estábamos hablando de esto, hermano, y empezamos a ver estas unciones, nos dimos cuenta, hermano, realmente del poder que hay, digamos, en la unción del profeta Elías. El domingo ahondábamos un poco y entonces solo déjeme ir tratando de resumir un poco la prédica para que usted me pueda seguir, ¿verdad? Los que no han estado, me puedan seguir y yo me pueda introducir a lo que es este tema. Entonces, cuando hablamos en Marcos capítulo 9, versículo 11, la versión Reina Valera del 60, dice, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Había una comparación entre Elías y nuestro Señor Jesucristo. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, cuando vimos la versión Brit Hadasha, que es una versión en el hebreo, con algunas palabras en originales en el hebreo, habla de Elías como Ilahiyú, habla como la restauración como Tikkun. Esta palabra Tikkun la vimos que es una palabra más completa que solo la palabra restauración. Entonces, cuando hablamos de restauración, veamos entonces más o menos lo que quiere decir Tikkun. Tikkun es una palabra, hermano, que se refiere a reparar, a perfeccionar, a corregir, a reformar y a mejorar. Quiere decir, hermano, que esta unción del profeta Elías, que está viniendo sobre la iglesia en este tiempo final, es una unción que va a traer reparaciones, va a traer perfeccionamiento, va a traer correcciones, va a traer reformas y va a traer mejoras a la iglesia, porque ese es el trabajo del espíritu de Elías, que va a traer esa restauración, ¿verdad?, a la iglesia de este tiempo. Pero esa palabra restauración solo podemos traducirlo, hermano, cuando lo vemos en la Biblia. Esta es la Biblia que yo les decía, Brit Hadasha, pero la versión del 60 dice restaurar. Cuando lo vemos en el original griego, restaurar significa reconstituir en salud, en hogar y en organización, restablecer. Y también todas las cosas o todas, la palabra todas está incluido todas las formas, incluyendo cualquiera, incluyendo tiempo, incluyendo cosas, incluyendo maneras. Pero entonces cuando nosotros conjuntamos estas dos palabras o esta palabra en la cual es la restauración, pero la vemos entonces, hermano, y vemos que entonces debe haber una reparación y debe haber un perfeccionamiento en la salud. Debe haber restauración, reparación, corrección, mejora en el hogar. Debe haber reparación, perfeccionamiento en las organizaciones. Debe haber entonces, hermano, un perfeccionamiento, no solo, hermano, en nuestra vida de afuera,
sino la restauración también tiene que ser en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Eso sería en nosotros. Pero también tiene que haber una restauración, hermano, en los lugares donde usted y yo nos movemos. ¿Y qué lugares es donde nos movemos? En nuestro hogar. ¿Qué lugares donde nos movemos? En los trabajos. ¿Qué lugares donde nos movemos? En la escuela. ¿Qué lugares donde nos movemos, hermano? En muchas áreas de la vida nosotros nos movemos. Y hermano, nosotros bajo la unción de Elías tenemos que ser unos restauradores. Pero antes de ser restauradores, nosotros tenemos que ser restaurados, perfeccionados. Hermano, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser mejorados. Yo les digo, yo en lo personal, hermano, le abro mi corazón y yo sé que yo necesito ser corregido en algunas áreas. Necesito ser perfeccionado, necesito ser mejorado, porque si yo ya fuera perfecto, le digo, para su bienestar yo ya no estaría aquí. ¿Verdad? Ya habría alguien que lo tendría que estar preparando a usted. Pero como yo no soy perfecto, sino estoy siendo perfeccionado, estoy siendo mejorado, estoy siendo corregido, todavía el Señor en su misericordia me tiene aquí y lo tiene a usted. Porque tenemos que ser mejorados antes de ser arrebatados por el Señor. Entonces, hermano, es una bendición cuando usted y yo podemos hablar con libertad, sin, hermano, tener nada que nos pueda detener y hablar la palabra del Señor tal y como es. Amén, que no haya, hermano, algo en lo cual nosotros podamos decir, si hablo de esto, hermano, ay, se me van a enojar 10, se me van a enojar 15, o esto va a pensar el hermano. No, hermano, sino cuando lo estamos haciendo es porque la palabra de Dios tiene que fluir a toda la iglesia. Tiene que fluir, hermano, a todos los que estamos aquí. Tenemos que ser restaurados, mejorados. Así que si a usted el Señor le da una su parte, hermano, tómela. Porque esa parte es tal vez la que usted necesita. Yo, hermano, y se lo he dicho algunas veces cuando estoy haciendo estos temas, hermano, al primero que le está pasando el Señor la lija es a mí. Estoy, hermano, reflejándome en muchas de las áreas que yo estoy viendo y digo, Señor, yo necesito ser cambiado. Y Señor, trátame, cámbiame, Señor, arráncame, desarráigame, Señor, mete aunque duela, Señor, aunque chille, pero que salga eso, porque debemos de ser perfeccionados y corregidos. Entonces, hermano, cuando el Señor nos habla, y eso es lo que, mire, eso es lo que a la gente no le gustaba, porque eso es, y hasta la fecha no le gusta. ¿Sabe por qué le digo? Porque el mover profético de Dios, hermano, es bien extraordinario. Aparte de que tiene cosas bellas, hermano, maravillosas, trae milagros, portentos, prodigios, hermano, muchas cosas extraordinarias, pero también trae un confrontamiento. Entonces, cuando la palabra profética llega a un lugar, hermano, y comienza a señalar, la gente como que no le gusta o no nos gusta, hermano, perdóneme, que nos señalen, ¿verdad?, nuestros defectos o nuestros errores. Yo no sé a quién le gusta que le digan, ay, mire, hermano, ¿sabe qué? Esa su camisa no le queda bien. Ah, si usted supiera cuánto pagué yo por ella, hermana, viera si es de marca. Ay, sí, pastor, pero de todos modos se le mira fea. Esa hermanita ya la voy a poner en la lista. ¿Verdad? No es eso, hermano, sino a muchos no nos gusta. Mire, pastor, ya quítese esa barba, parece enfermo, ¿verdad? Como decía mi mamá. Mire, quítense eso. Mire, déjese el pelo largo. Mire, póngase, bájese, hágase, muévase. Hermano, va que a muchos no nos gusta que nos digan eso. Hasta incluso no nos gusta que nos digan, vaya a arreglar su cuarto. Vaya a recoger las cosas que tiene tiradas. Mire, el montón de ropa sucia que tiene ahí. ¿Cuándo piensa lavar? Mire, ya 2 días y no veo que se bañe. No, de veras, es que sí, hay gente que no le gusta bañarse. Pero a nadie nos gusta que nos ordenen o que nos digan lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo mal. Pero entonces cuando viene el espíritu profético, viene a ordenar las cosas. Viene a señalar, viene a marcar. ¿Por qué cree que se enojó Herodes con Juan el Bautista? ¿Qué le decía Juan? No te es lícito, le decía. Y aquel se ponía para balazos y la mujer peor todavía.
Entonces vea lo que es el espíritu profético, ¿verdad? O lo que viene cuando un espíritu profético llega a un lugar. Entonces cuando vemos que necesitamos restauración y reparación, veamos entonces lo que significa el espíritu de Elías o lo que significa Elías. Solo le estoy haciendo un resumen porque esto ya lo vimos el domingo. Entonces Elías significa, hermano, ya que viene compuesto de dos palabras, que es él, que significa todopoderoso, fuerte, grandeza, potentado, y Yah, que sería el nombre sagrado de Jehová. Entonces cuando vemos y unimos estas dos palabras, pudiéramos decir Dios es Jehová, Dios es todopoderoso, el nombre sagrado de Dios es portentoso. Ese era el nombre de Elías, esa era la administración de él. Quiere decir de que Elías, hermano, su nombre, solo el nombre de Elías daba mucho a qué decir cuando la gente lo veía. Mire, la gente cuando veía a Elías temblaba, porque decían, este es el hombre de Dios. Y una vez, usted se recuerda en Reyes, podemos ver esa historia, que lo llegaron a Acab, lo mandaba a buscar, lo mandaba porque se había escondido Elías, el Señor lo había llevado y lo mandaba a buscar, y mandaba a un capitán con 50 soldados, y cuando lo encontraban, hermano, llegaban ahí y le decían, mira, dice el rey que te quiere ver. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Así poniéndole un poquito yo de pimienta y sal ahí. Te quiere ver el rey, así que arregla tus cosas y vas allá. Entonces Elías, mire lo que decía Elías. Mira, le decía, si yo soy un hombre de Dios, si soy un profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Hermano, y caía fuego del cielo y hacía carnitas al capitán y a los 50 que estaban con él. Y así lo hizo 2 veces, hasta que llegó el tercero y dijo, no, si este ya se echó a 100, se echó a 2 capitanes, a 100 soldados y saber a cuántos más, yo tengo que ir por otro lado. Y entonces ya llegó más sumiso, ¿verdad? Mire, perdóneme, no sé si se pudiese, a lo mejor, no sé, tal vez usted quisiese, ¿verdad? Empezó, hermano, a suavizar las cosas con Elías, porque Elías, hermano, era un hombre tremendo de parte de Dios solo en su nombre. Entonces vemos que ese espíritu, hermano, es el que se mueve en este tiempo. Una de las unciones, dice, él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él irá delante de él, delante de Jesús, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes de la actitud a los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la unción de Elías o el espíritu de Elías, el propósito es que a través de los ministros, a través de los ministerios, hermano, nosotros como ministros preparemos a un pueblo, hermano, para el Señor, que esté dispuesto. Entonces el trabajo, hermano, nuestro como ministros, bajo la unción de parte del Espíritu de Dios y bajo una unción del Espíritu de Elías que vendrá antes de que venga el Señor Jesucristo, amén, es el fin de preparar un pueblo para que esté dispuesto para el Señor, de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, hermano, y de hacer devolver al desobediente a una actitud correcta o una actitud justa. Ese es el trabajo del espíritu de Elías, y es el que la iglesia en este tiempo estamos experimentando. Porque, hermano, déjeme recordarle una vez más, el arrebatamiento está a las puertas, está demasiado cerca. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que necesitamos ser preparados a marchas forzadas. Necesitamos sacar el curso, hermano, en intensivo, porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para dejar clases, para cortar clases, hermano, para, no sé cómo le dicen en México cuando se iban de las clases, que no llegaban al colegio, irse de pinta. En Guatemala nosotros le decimos capearse de las clases. No sé en El Salvador cómo le dirán. Ya, eso. Qué raro, nunca he oído yo a un salvadoreño hablar así, pero bueno. Pero para nosotros los creyentes,
ya no es el tiempo de faltar a clases. Es el tiempo, hermano, de prepararnos, porque el Señor ya viene. Entonces el propósito del espíritu de Elías, hermano, y de esa unción es de prepararnos a nosotros. Entonces el espíritu de Elías, mire pues, dice en Segunda de Reyes 2:15, lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado y dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron a él y se postraron ante él en tierra. Quiere decir que el espíritu que estaba en Elías fue traspasado a Eliseo, hermano, y quiere decir que la unción que había en Elías cayó sobre Eliseo, fue traspasado, y Eliseo hizo otro montón de milagros. Espíritu en esta palabra significa ruach, que significa un aliento de vida, significa insustar algo, significa una región del cielo, significa suflar algo, soplar algo en ellos. Quiere decir que lo que había en Elías fue depositado en Eliseo. Vimos también, hermano, que Elías en su carrera como profeta, mientras estuvo en la tierra o en su ministerio, hizo 16 milagros. Eliseo, que recibió una doble porción del espíritu de Elías, hizo 32 milagros. Entonces vemos de que eso le fue traspasado. Pero regresemos para acá y vengamos bajo la unción del espíritu de Elías que tiene que estar sobre la iglesia en este tiempo. Entonces cuando vemos esto, una de las palabras que tenemos que utilizar es la corrección. Ahora, mire el poder de Elías. Dice Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. ¿Qué cosas ha hecho Elías? Entonces la oración de Elías todavía era, respóndeme, oh Jehová, para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, hermano, cuando vemos el poder de Elías, vemos, hermano, el espíritu de Elías, que era el propósito, mire, de hacer algo portentoso, de hacer algo grande, de hacer algo extraordinario que nadie había visto, con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Elías? De orar, de restaurar el tabernáculo, el altar de Israel que estaba caído. ¿Cuál era el propósito de Elías de hacer esto, hermano, con el pueblo? Ayúdeme, ¿cuál era el propósito de él? Que hubiera una reconciliación, que el pueblo reconociera que era Dios. Entonces, mire, el propósito del poder de Elías o del espíritu de Elías en este tiempo, número uno, es que no menospreciemos la ofrenda. Porque dice, a la hora de presentar la ofrenda. Quiere decir que a la hora de presentar la ofrenda es una parte muy sublime o muy importante de un culto. Y no se debe tomar a la ligera. Entonces el propósito de Elías era demostrarles que cuando había que presentar la ofrenda, había que presentarse delante de Dios. Y cuando se presentaba delante de Dios en ese momento, quiere decir que él lo primero que hace es reconocer, es el Señor, yo soy tu siervo. Y yo reconozco que todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo, es porque tú me lo has dado. Es porque tú has hablado, tú me lo has ordenado. Y lo que tú me has dado a mí, eso es lo que estoy haciendo. Pero eso que tú me das a mí no es para mi beneficio, sino que es para que el pueblo de Israel reconozca una sola cosa: de que tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera que solamente tú. Entonces, retornemos al siglo XXI. ¿Cuál es el propósito entonces del poder del espíritu de Elías sobre la iglesia en este tiempo y a esta hora?
que todos nosotros reconozcamos que solo hay un Dios. Y que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos y que todo lo que hacemos es porque Él nos lo ha dado. Es porque Él es Dios. Entonces en este tiempo la iglesia debemos entender todos, hermano, de que este espíritu no solo trae una reconciliación, sino que va a hacer volver el corazón de todos nosotros hacia Dios. Que no haya, hermano, una mínima duda en nuestro corazón, en nuestra vida, que aunque estemos bajo batalla, bajo guerra, hermano, bajo lucha, bajo prueba, bajo ataque, bajo el agua, lo que quiera, que Dios está con nosotros. Que Dios está en control de nuestra vida. Que Dios está en control, hermano, de cada situación que estamos atravesando. Y que el Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él. Hermano, escúcheme. Nos volvamos a Él de todo corazón. Que no dependamos, escúcheme, que no dependamos ni de lo que tenemos en el banco o de lo que no tenemos. Que no dependamos, hermano, de lo que tenemos debajo del colchón, de lo que podemos hacer, sino que dependamos, hermano, única y exclusivamente de Él. Porque vienen tiempos, hermano, escúcheme, en que se está viniendo una persecución y se está viniendo un ataque frontal contra los cristianos. Y cuando esto, hermano, se ponga más clara la persecución, se mire todo más, hermano, más correcto lo que es la palabra profética, entonces usted y yo nos vamos a acordar de estas palabras. Porque, hermano, si ahorita estamos viendo que le tienen, escúcheme, más amor a un animal que a la vida de un ser humano, es porque hay algo que está incorrecto. Mire, aquí agarran a alguien dándole un puntapié. Sonó muy fancy esa palabra, ¿verdad? Dándole una patada a un chucho, a un perro. A usted lo acusan de abuso contra los animales y tiene pena de cárcel. Pero pueden estar matando 30,000 niños no nacidos en un día y no hay pena de muerte, no hay pena de nada, no hay problemas de nada. ¿No será que el mundo como que está pensando algo que está torcido o estará al revés? Entonces, todo esto, hermano, ahorita lo vemos así porque no nos afecta directamente. Pero en poco tiempo van a empezar a perseguir a todos los que profesan ser cristianos. A todos los que, hermano, profesamos una fe. A todos los que decimos, usted es cristiano por la gracia de Dios. Usted es evangélico, gloria a Dios, sí soy, aleluya. Pandereta le faltó, dice el hermano. Pero va a llegar un momento en que, hermano, usted es cristiano. Bueno, es que a mí me lleva mi mujer para que no se enoje. A mí me llevan mis papás. Me obligan a ir. Porque va a empezar a haber una persecución tal, hermano, que la iglesia va a empezar, hermano, a tener que reunirse como al principio. En casas. Pero usted y yo debemos de tener esto, mire, de que debemos devolver nuestro corazón hacia el Señor y confiar al Señor con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Pero bueno, ya me detuve un poquito ahí, pero déjeme avanzar para dejar el mensaje completo, no a medias. Entonces, ¿cómo se manifiesta en este tiempo esta unción? Que todo ministro o ministerio que sea llamado verdaderamente por Dios y que haga ticún,
que haga corrección, que haga reforma, que haga mejora, que haga perfeccionamiento, a la manera de Elías, es decir, que repare, perfeccione, corrija, reforme y mejore, entonces una de las áreas principalmente que debe restaurar o debe ser reparada, debe ser perfeccionada, debe ser corregida, perdóneme mi ortografía ahí, que se corrija, debe ser restaurada, es la enseñanza. Porque la enseñanza tiene mucho que ver, hermano, cómo nosotros veamos el evangelio, o cómo caminemos en el evangelio, o qué profesemos o qué creamos. Y nuestro manual, ¿cuál es el manual de la enseñanza? La palabra de Dios. Entonces, si está en la palabra de Dios, nosotros tenemos que abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que dice la palabra de Dios, y no qué es lo que dice la televisión, qué es lo que dice alguien más, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando abrimos la Biblia, usted ha abierto su Biblia alguna vez, ¿verdad? Sí. Cuando abrimos la Biblia, ahí dice, y hay enseñanzas para nuestra vida. Y esa palabra trae corrección en la manera de vivir, trae corrección en la manera de conducirnos, trae corrección en la manera de congregarnos, trae corrección en muchas cosas. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque muchos de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muchos de nosotros hacíamos lo que se nos pegaba la regalada gana, porque no teníamos quien nos pusiera un límite. Y si nos ponían un límite, nos lo brincábamos. Y si nos ponían brincones, todavía les decíamos ¿qué? Entonces ahora venimos al evangelio, el Señor nos toma en su misericordia, en sus brazos de amor, de Padre amado, así puros pródigos. Veníamos todos cochinos, todos sucios, olorosos a puerquito, hermano, enlodados, y el Señor nos toma, nos abraza, nos pone en vestido nuevo, nos dan paternidad, nos ponen anillo, nos ponen sandalia y nos meten a la casa del Padre y nos restauran a nivel de hijos nuevamente. Pero más de alguno nos hemos quedado con costumbres y cosas todavía de cómo vivíamos. Entonces, cuando venimos a la congregación, llamémoslo a esta congregación, hermano, queremos actuar y hablar y hacer las cosas como las hacíamos antes. Entonces, tiene que venir el espíritu de Elías para que nos corrija, que haga un ticún, que nos reforme, que, hermano, nos repare, nos perfeccione. Entonces, cuando vemos la enseñanza, hermano, es algo esencial, porque nuestros niños van a la escuela a aprender, ¿verdad? Y ellos tienen enseñanzas ahí, académicas. Usted y yo venimos aquí a la iglesia y aprendemos. ¿Qué es lo que aprendemos en la iglesia? Tenemos una enseñanza que es la manera de caminar en el evangelio. Pero mire, como algunos anteriormente, puede ser que la gran mayoría, creo que veníamos de una línea católica. Otros tal vez podían venir de los testigos. Otros, hermanos, tal vez adventistas, bautistas, etcétera, mormones. U otros tal vez ni siquiera decíamos Dios no existe. Ni siquiera creíamos en un Dios. O es más, sí creíamos que había un Dios, pero nuestro orgullo y nuestro ego nos hacía decir que no había Dios, pues, para nosotros creernos más superiores que Dios. Entonces venimos a un lugar y tenemos que ser reprogramados, reenseñados. Entonces déjeme ponerle algunas cosas que el Señor debe corregir, debe tener una corrección en la enseñanza. Fíjese que el Señor Jesús vino a hacer algunas correcciones, vino a hacer ticún. En Mateo 5:37 dice: antes bien sea vuestro hablar
sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Entonces, ¿cómo era, digamos, nuestro hablar o nuestro proceder? ¿Vas a llegar hoy en la noche? Sí, sí, ahí estoy. Y no llegaba. ¿Vas a hacer? No, pero sí lo hacía. Entonces, mira, el Señor vino a traer una corrección a la iglesia y les dijo, bueno, ¿saben qué les dijo? Que su sí sea sí y que su no sea no. Vino a traer una corrección. También dijo, ustedes han oído o les enseñaron ojo por ojo y diente por diente. Esa es buenísima, ¿va? Porque, hermano, ¿quién no ha dicho ojo por ojo y diente por diente? Cristian dice que no. Pero mire, más de alguno de nosotros hemos dicho, me las vas a pagar. Arrieros somos. Y en el camino andamos, dice. Ahí te voy a agarrar. Polvo te quiero ver tragar. Ahí vamos a ver. Pero entonces dice que así estábamos acostumbrados a actuar. Entonces viene el Señor y les dice, pero yo ahora les digo, ustedes habían oído antes, les habían enseñado antes. Y el Señor fue un mandamiento. El que a hierro mata, a hierro muere. Pero yo ahora los digo. Entonces el Señor vino a hacer un ticún, una corrección en decir, no resistáis al que es malo. Antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué tremendo eso, ¿ah? Bien difícil. Pero no lo podemos tomar literal tampoco. O sea que si le pegan una, no se quede para recibir la otra. Muévase del lugar. Nos está hablando de acciones y de actitudes. Entonces, mire, ahí el Señor, ¿cuántas correcciones ha hecho en la enseñanza? Ahí hay 2 correcciones. Bueno, veamos esta, dice, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué corrección hizo ahí el Señor? Aquel que te esté molestando, que te esté fregando, que te esté haciendo esto, que te esté molestando, no le hagas caso. Déjalo con su problema y vete. Entonces, mire, pero qué correcciones en la enseñanza más duras, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, hermano, ay, puros gaitos ingleses, decía mi mamá. Chiquititos los gaitos, pero bien brincones esos gaitos. Y cualquiera que te obligue a ir una mía, ve con él 2. Entonces, mire, hermano, qué correcciones las que puso el Señor. Será entonces que tendrá que venir el Espíritu Santo en una de sus manifestaciones en el espíritu de Elías a traer correcciones en la enseñanza a las congregaciones. Porque si usted y yo todavía nos enojamos cuando nos hacen pleito, necesitamos ser corregidos. Si todavía, hermano, entendemos de que decimos sí, pero dentro de nosotros sabemos que no vamos a hacerlo, necesitamos todavía un poco de corrección. Si todavía somos dudosos, entonces tenemos que, hermano, entender que hay cosas que debemos de ir cambiando. Entonces, fíjese que hay otras enseñanzas que el apóstol Pablo también fue llevando a cabo, porque la gente, hermano, estaba empezando a actuar dentro de la congregación. Y entonces el apóstol Pablo, hermano, que recibe la revelación de parte de Dios, comienza a arreglar también algunas cosas, hermano, y estas son cosas, hermano, que digamos, tienen muchos cambios que hacer, y el Señor nos ha dejado figuras y todo está en su palabra.
Entonces veamos una figura de la iglesia del tiempo final. Sí me da tiempo, ¿verdad? Todavía tengo unos 10 minutos, unos 15 minutos. Dice Génesis 24:61. Entonces se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? Yo le agregué la palabra que está en mayúsculas porque eso es la figura que yo quiero tomar. Entonces su Biblia dice en el original, entonces se levantaron Rebeca y sus criadas, subieron a los camellos y siguieron al hombre. Ahora, cuando vemos la figura, aquí vemos entonces, Rebeca, figura de quién es, de la iglesia. Los camellos, figura de quién es, de los ministros. Y el hombre o el siervo, figura de quién es, del Espíritu Santo. Entonces vea esta figura y dice entonces, versículo 63, hacia el atardecer, Isaac, figura de quién es Isaac, el hijo de la promesa, de nuestro Señor Jesucristo, había salido al campo para meditar y alzando sus ojos miró y he aquí unos camellos que venían. Ahora aquí entonces veamos. Isaac salió al campo. ¿Figura de quién es Isaac? ¿Figura de quién es los camellos? De los ministros. Quiere decir que los ministros llevan a la iglesia, que es Rebeca, sobre sus hombros. ¿Para qué llevan los ministros a Rebeca? Para entregársela ¿a quién? A Isaac, que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces Rebeca alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello. Se bajó de los ministros. Pero mire, ¿cómo venía la iglesia? ¿Cómo venía Rebeca? Alzó sus ojos y vio a Jesús. Vio a Isaac. Viene y le pregunta entonces a su siervo, al Espíritu Santo, y le pregunta al siervo, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? ¿El campo qué significa? El mundo. Pero hábleme así fuerte para que hable. ¿Qué significa el campo? El mundo. Entonces, ¿de dónde salió el hombre? ¿De dónde salió Isaac? Venía de otro lado al campo. ¿Para qué venía? ¿A recibir a quién venía? A Rebeca. Entonces quiere decir de que Jesucristo, nuestro Isaac, va a llegar por el campo. Entonces el siervo le respondió, es mi Señor. ¿Quién, Señor? Jesucristo. ¿Qué hizo entonces Rebeca? Léalo en su Biblia, por favor. A usted lo está leyendo ahí, pero léalo en su Biblia, por favor. ¿Habrá alguna versión diferente a esta de Reina Valera actual? En su capítulo 65. ¿Qué dice que hizo la iglesia? ¿Qué dice que hizo Rebeca? Ella tomó el velo y se cubrió. ¿Qué dice la suya, hermana Fabi? ¿Y qué dice la suya, hermana Mari? Entonces, la figura de la iglesia es, ella tomó el velo y se cubrió. Entonces, la iglesia de este tiempo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cubrirse, estar bajo cobertura. Entonces, cuando lo vemos en la figura, vemos entonces Pablo recibe esto y Pablo habla, entonces dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis ¿qué? Las enseñanzas transmitidas tal como yo las entregué. ¿Cómo las entregó Pablo? Entonces viene y dice en el versículo 3, pero quiero que sepáis, escuche, que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces vea cómo está el Señor enseñando o haciendo ticum de restauración a través del apóstol Pablo. Y de ahí dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Punto. Detengámonos ahí.
la iglesia de este tiempo, y si usted se da cuenta, a través de la televisión, por supuesto, hay mucha gente que en conciertos y en muchos lados se sube a ministrar con gorra. Se sube a ministrar hasta incluso con la gorra para atrás. Se sube a ministrar con una boinita. Se sube a ministrar con la cabeza cubierta. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Pablo aquí? Mire, no dice, escúcheme, no dice que el hombre no se puede poner una gorra o no se puede poner un sombrero. No dice que el hombre no se puede poner un pañuelo o la gorra al revés. Lo que está diciendo es que todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta avergüenza a su cabeza o afrenta. Ahora, así que está como de moda, así que es chiquitita, no sé cómo será. Yo tengo unos 2 de esos, pero casi no los uso, pero son de esos. Uno los puede usar. Fedoras creo que le dicen. Sí. Bueno, eso. Usted se lo pone, se va y tranquilo. Y usted no está afrentando a Cristo. Pero cuando usted entra a la iglesia, se lo tiene que quitar. Ahora, dice aquí el versículo 5: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza. ¿Por qué? Da lo mismo que si se hubiese rapado. Ahora, ¿cuál es la enseñanza entonces que trae Pablo aquí? O el ticum que está haciendo Pablo. Al hombre que se cubre para orar y profetizar, avergüenza. La mujer que no se cubre, dice, avergüenza a su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El esposo. Entonces, volvamos a la figura de Génesis 24. ¿Qué fue lo que hizo Rebeca? Para no avergonzar a quién. ¿Quién era el esposo? En la figura lo vemos era Isaac, pero en la figura vemos la iglesia con Jesucristo. Pero fíjese que escuche bien esto. La mujer que ora o profetiza, no dice que la mujer tiene que pasar con su mantilla o su velo para lavar trastos, para hacer limpieza, para ir a la tienda, para ir a mi pueblo. No dice que tiene que llevar el velo para ir al parque. No dice que tiene que llevar el velo para ir a la playa. No dice que tiene que llevar el velo para ir a un día de campo. No dice que tiene que llevar el velo para estar dentro de su casa. Sino dice, o sea que la única hora o momento en que se cubre uno la cabeza, la mujer, es cuando ora o profetiza. Si usted ora en su casa, ¿qué es lo que debe hacer? Si usted ora en la iglesia, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, da lo mismo como que si se hubiese rapado. Yo ya le expliqué a usted lo que hacían las prostitutas santas en ese tiempo en Corintios. ¿Se acuerda que se lo expliqué hace un tiempo atrás? Estas mujeres se rapaban porque era la manera en que ellas daban a conocer de que eran prostitutas del templo y que los hombres podían llegar a tener relaciones sexuales con ellas dentro del templo. Y eran más de 1000 jovencitas que empezaban a tener relaciones sexuales después de su primera menstruación para poder optar o para poder tener, hermano, un acceso a la sociedad de Corintios en ese tiempo. Entonces Pablo las comparaba y les decía, la que no lo hace es lo mismo como que si se hubiera rapado. Mire qué fuerte la enseñanza de Pablo. Ahora mire esto otro, pues, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, ¿de a qué se refiere esto? ¿Por qué debe la mujer ponerse un velo por causa de los ángeles? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Perdón? ¿Para que reconozcan algo? ¿Para qué? ¿Porque no reconocen sexo? ¿Por los ángeles caídos? ¿Reconocen la actitud de la mujer de sujeción? Obediencia. Entonces mire, ¿sabe por qué dice esto Los Ángeles? Y no son Los Ángeles, California, sino por Los Ángeles. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles son espíritu.
¿No serán ángeles ministradores, dice el Señor? Son espíritus, son mensajeros, dice el Señor. Entonces los ángeles no son personas físicas. Y acuérdese que hay ángeles que cayeron. El libro de Génesis habla de ángeles caídos. ¿Y en qué se convirtieron esos ángeles caídos? En demonios. Quiere decir que entonces que la mujer, gracias, que no se cubre por causa de los ángeles, perdóneme, no solo, dice la Biblia, avergüenza su cabeza o afrenta su cabeza, sino que no tiene una señal de autoridad sobre su cabeza. Quiere decir que puede estar propensa a ser atacadas por entidades espirituales. Ahora, ¿cuál es el asunto, hermano, de que Pablo lo tuvo que hacer ver esto? Porque el asunto, hermano, es que si la iglesia de este tiempo no está cubierta, puede ser propensa a ser atacada por autoridades angélicas caídas. Entonces debe ser importante que el ticún, hermano, ¿sabe por qué? El ticún, que no ticún humano, sino el ticún, hermano, se refiere al perfeccionamiento, a la corrección, como lo vimos. Ahora miren entonces esto también. Dice esto: juzgad por vosotros mismos. Esa es una pregunta que está haciendo Pablo. Juzgad por vosotros mismos, dice. Y hace una pregunta ahí, pum, abre un signo de interrogación. ¿Es apropiado que la mujer que ora a Dios con la cabeza no cubierta? Pablo lo está diciendo, juzgad vosotros. No está diciendo yo lo voy a juzgar o Dios lo va a juzgar. Está diciendo juzgad vosotros. Si es justo o si es correcto o si es de la manera apropiada. Entonces de ahí dice el versículo 15, mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. Pero esto no es para orar o para profetizar. El cabello es para su vida cotidiana. Así como lo tiene hermana Fabi, mire, de pintadito y todo, ¿verdad? Que es su cabello para su vida cotidiana. Ella no necesita del velo para su vida, porque le fue dado el velo, que es su cabello, para andar en la calle ella. Pero cuando viene aquí, necesita tener un símbolo o un sinónimo de autoridad. Y dice, pero escuche lo que dice Pablo, pero con todo, eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Si alguien quiere ser contencioso, ¿qué dice? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco ¿quién? Las iglesias de Dios. Quiere decir que entonces nosotros, esto Pablo vino y lo corrigió, lo instaló, habló y dijo, si ustedes lo quieren hacer, gloria a Dios, van a tener bendición y van a tener un símbolo de autoridad y de señal sobre las creaciones caídas. Pero si no, no hay problema, dijo. Nosotros no somos contenciosos, dijo, mucho menos las iglesias de Dios. Entonces vea la manera de Pablo de hacer corrección. Pablo no dijo, bueno, aquí la que no se cubra le va a caer y agarró a ver quién es la que no se quiere poner, le voy a dar. Sino Pablo dijo, esto es cuestión voluntaria. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo, dijo. Si no quieren, no lo hagan. Al fin y al cabo nosotros no contendemos. No tenemos esas costumbres, dijo Pablo. Pero ¿saben qué? Van a tener problemas más adelante. Veamos otro. Todavía me da tiempo. Así, me regalo unos 5 minutos más. El diezmo y la ofrenda. Mire cómo se hacía antes. Déjeme avanzar. Éxodo 25:2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. ¿Cómo era la ofrenda anteriormente? Ayúdenme, ¿cómo dice en Éxodo? Tomen para mí una ofrenda
de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo. Quiere decir de que habían ofrendas, que habían hombres que no tenían el deseo de ofrendar, sino les decían: tomen de todo hombre cuyo corazón le haya sido movido a dar. Mire este otro pasaje. Y el pueblo se regocijó por haber contribuido con ofrendas voluntarias, porque con un corazón íntegro habían hecho a Jehová ofrendas voluntarias, y el rey David se alegró muchísimo. ¿Cómo eran las ofrendas? Mire, la gente lo iba y lo hacía ¿cómo? Con regocijo, con sinceridad. Pero entonces, mire cómo el Señor Jesús, cuando viene a encontrar todo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. De modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Cuál fue entonces? Dele esa ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuál fue entonces la restauración que debemos hacer nosotros? Fíjese, hoy en día se obliga y se ponen cuotas para ofrendar y para pedir. Pero la restauración o el ticún que se debe hacer es el que sienta donde, que traiga lo que quiere para el Señor. El que sea movido con regocijo, que lo traiga a la casa del Señor. ¿Cómo deben ser los diezmos y las ofrendas? ¿Por obligación? Entonces no puede ser obligada. Pero escuche, el Señor lo vino a poner bien claro. Cuando des, no lo metas, no lo dejes fuera del sobre, y que vea la gente que vas a meter 2, 3 billetes de a 100. Sino si vas a traer 10 billetes de a 100, 20 billetes, mételos en un sobre, escondiditos, doblados, y mételos en el alfolí en lo secreto. Voluntariamente. Porque así debe ser. Si tú vas a hacer algo dentro de la iglesia, hermanos, voy a donar una nueva computadora para el pastor. Gloria a Dios, va a decir el pastor. Pero hermanos, si lo va a hacer, calladito. Hermano, le voy a comprar carro nuevo al pastor. Gloria a Dios, Señor. Que no lo sepa nadie. Pero no podemos hacerlo sonando trompeta delante de todos. Entonces, mire, hasta para congregarnos, el Señor nos está hablando. Déjeme terminar con esto. La enseñanza nos libra del engaño. Ahora, ¿por qué nos libra del engaño la enseñanza? Mire, segunda de Tesalonicenses 2:1. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué os rogamos? Ahora, Génesis 24. Va Rebeca sobre camellos con el Espíritu Santo, llega a un lugar y alza sus ojos hacia lo lejos y mira a Isaac. La iglesia está en ese momento en que ha levantado sus ojos y mira que el Isaac Jesucristo está acercándose ya. Entonces,
con respecto a esa venida de que el Señor ya se está acercando y la iglesia se está acercando, viene uno y dice que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Entonces, ¿de qué nos va a servir la enseñanza o la corrección en la enseñanza? Para que nadie nos engañe. Para que nadie nos mueva fácilmente de lo que hemos creído, de lo que hemos confesado, de lo que vivimos, de lo que hablamos. Que nadie nos vaya a mover y que no vayamos a ser engañados. Uy, ya me estoy columpiando. Con esta termino. Entonces dice, debe haber ticún antes del arrebatamiento, Tesalonicenses 4:6, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Antes de que esto suceda, debe haber una enseñanza, una corrección de la enseñanza. Entonces, mire, la iglesia ya vio a Isaac que está allá, alzó sus ojos y comienza a acercarse. Pero cuando ya hay ese acercamiento, la iglesia ya se cubrió. La iglesia ya se bajó del camello. Quiere decir que la iglesia ya está lista, porque ya los ministros la prepararon para que la iglesia camine sola al encuentro con Isaac. Ya va la iglesia solita y ya los camellos ya no son los importantes en llevar a la iglesia. Ya los camellos ya se quedaron a un lado. Ya el siervo Eliezer ya se quedó a un lado. Llega Isaac, nuestro Señor Jesucristo, agarra a la amada, la abraza, la besa y la lleva a su tienda, dice. Entonces, antes de que todo esto suceda, debe haber corrección en la enseñanza. Entonces, el plan de Dios nos enseña a través de la figura de los tres grupos que vamos a hacer. Elías fue arrebatado. Moisés, en la transformación del monte, ¿se acuerda que lo vimos? Se quedan en el desierto porque no entra a la tierra prometida. Y nuestro Señor Jesucristo, los que se van, hay transformación, hay transfiguración en los que se van con el amado. Entonces ese es el plan divino de Dios, y esa es una de las unciones o de las partes que hace la unción o el espíritu o el poder del espíritu de Elías sobre la iglesia en este tiempo. Pudiéramos hablar de muchas correcciones que tiene que hacer o que tiene que haber ticún en la enseñanza. Debe haber ticún en la enseñanza del noviazgo. Debe haber ticún en la enseñanza del matrimonio. Debe haber ticún en la enseñanza de la adoración, en la enseñanza de la alabanza. Debe haber mucho ticún de parte de Dios, corregimiento, perfeccionamiento. Pero hoy solo vimos una parte. Tal vez el otro miércoles veremos otra parte de esto, si Dios nos lo permite. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le pedimos al Señor, si usted y yo, y a usted el Señor le habló,
¿No le gustaría venirle a decir al Señor: Señor, que mi sí sea un sí y que mi no sea un no? Que ya no haya más dentro de mí ojo por ojo ni diente por diente, sino que haya humildad en mi vida para que yo pueda ser corregido, transformado, perfeccionado para el encuentro contigo, Señor. Quiero invitarle, si hay alguien que quiera venir y que oremos por él, bien lo puede hacer. Y si usted se quiere quedar ahí en su lugar, solo levante sus manitas y dígale: Señor, yo quiero ser corregido por tu Espíritu Santo. Yo quiero ser enseñado. Yo quiero ser, Señor, perfeccionado en tu palabra, en tu enseñanza. Sé que tú has dejado camellos para que lleven a la iglesia y la transporten por el desierto. Pero también sé que has dejado siervo al Espíritu Santo de Dios para que nos hable, nos redarguya y nos muestre cuál es el camino y la jornada que debemos de seguir. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esta noche que tú mires nuestros corazones, Señor. Escudriña nuestros corazones, escudriña nuestros pensamientos y nuestras mentes, escudriña nuestros riñones, nuestras entrañas, los tuétanos de nuestros huesos sean examinados. Y si hay algo que no te agrade, desarráigalo de mi vida, Señor. Desarraiga de mi vida todo aquello que el Padre no ha sembrado. Que sea desarraigado de mi ser todo aquello que no me trae beneficio a mi vida. Que yo pueda entender, Señor, tu palabra en mi vida. Que yo pueda comprender, Señor, lo que tú, Señor, quieres de mí. Te lo suplico, Señor. Líbrame de la tentación, líbrame del mal. Y que yo pueda caminar, Señor, conforme a tu palabra. Conforme, Señor, a tu voluntad. Te lo suplico en el nombre de ti, Hijo amado Jesucristo. Te lo agradecemos, Señor. Y que todos, Señor, seamos corregidos, perfeccionados. Y como dice tu palabra, gracias. Como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios ha hablado. Gracias, Señor Jesús. Padre, oramos por algunas peticiones esta noche. Déjeme orar por sanidad. Déjeme poner en orden estas peticiones. Déjeme orar. Voy a pedirle a Dani. ¿Dónde está Dani? Aquí está Dani Olivares, ¿verdad? Está de cumpleaños, ¿verdad? Vamos a orar por él. Vamos a orar por Juan Romero, por otro año más de vida que el Señor le da. No está Juan Romero aquí con nosotros, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, vamos a orar por sanidad por hermana Claudia Peña, que está en casa con dolor de cuerpo y con fiebre. Vamos a orar por Isabel, sanidad. ¿Qué Isabel será? Oh, Isabel, ok.
muy bien por sanidad. Vamos a orar por hermana de Nitzia, por Diana, que el día de mañana tendrá una cirugía de corazón. Le van a poner un marcapasos en México y que Dios la ponga en sus manos a Diana. Vamos a orar por la restauración en la vida de Manuel Saravia, que haya restauración en su vida, en la vida de Nelson Molina y su familia también, para que puedan regresar a los caminos. Y vamos a tener un agradecimiento también por Jessica Mengíbar, que después de las infecciones, fiebres y muchos dolores y muchas afecciones, Dios ha sido fiel y todo ha salido bien. Y hoy tenemos un hermoso bebé ahí, ¿verdad? Con Jessica. Así que acompáñenme, el Señor ya oyó las peticiones. Vamos a orar por Danielito. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esta noche tu misericordia y tu amor, Señor, y que tú bendigas la vida de Daniel, Señor, y que estos años que tú le has dado sean de bendición para su vida, y los años que vienen sean años mejores, llenos de poder, de misericordia